Bien, jóvenes, entonces, ejemplo, dada la función ZE a la X menos Y menos 2, hallar la derivada parcial por definición. Entonces, cuando nos pide determinar las derivadas parciales por definición, tenemos que demostrar mediante el uso de los límites. Como se tiene dos variables X y Y, vamos a tener derivada parcial de Z respecto a X y por otro lado, parcial de Z respecto a la variable Y. Ahorita yo voy a resolver respecto a X. Ustedes me van a resolver respecto a Y. Para ello, atiendan bien, ya escuchen, yo les voy a dar para que hagan respecto a la variable Y. Entonces, la fórmula aquí está, del límite cuando delta de x tiende a 0, 1 sobre delta de x por función x más delta de x, y es constante menos función xy. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en que nosotros tenemos que reemplazar, ¿ya? Esto es nuestra función. La variable es x, entonces en cada variable x debo reemplazar esto, x delta de x, eso debo sustituir con respecto a x, en cada x. ¿Dónde está x? Solo aquí, ahí. Mientras y sigue siendo como constante. Entonces reemplazo. Evidentemente tengo que anotar toda la función, por eso me dice función x más delta de x, punto y coma y es constante. Entonces, la función que dice en vez de x, reemplazamos x más delta de x menos, ¿qué más tiene función? Menos y abajo tiene menos 2. Estoy copiando, estoy colocando toda la función, ojo, toda la función estoy copiando. Nada más reemplazando en cada x, x más delta de x, menos la función sin aumentar ni en x ni en y. Entonces voy a copiar tal como está la función, sin aumentar nada, ¿no? Aquí, sin aumentar nada. E a la x menos y menos 2. E a la x menos y menos 2, la función. Entonces, aquí la formulita dice función x más delta de x punto y coma y. O sea, anotamos toda la función, pero en cada x voy a sustituir x más delta de x. En y mantiene nomás. Menos la función normal, sin aumentar ni en x ni en y nada. Ya eso sería nuestra función x más delta de x menos función f de x. Ahora, resolvamos este límite. El límite de esta función será la primera derivada. Bien, vamos a tratar de disociar la variable. La variable en este caso es delta de x. Aquí voy a separar delta de x por las propiedades, por las propiedades de potenciación. A la m por más n, cuando tiene suma de exponentes se convierte en producto de bases iguales. A la m por a la n. Esa propiedad. Entonces lo que me interesa es separar la variable delta de x. Las constantes que son x y y no me interesa. Entonces voy a separar e elevado a la delta de x por e elevado, x no me interesa ni y. La variable es delta de x. X menos y va a mantiene x menos y. Lo que estoy separando es delta de x por esta propiedad. Bases iguales en un producto se suman exponentes. Copio la misma base que sumaría delta de x más x menos y, como está aquí arriba. El menos 2 es solito, mantenemos menos 2, menos. Este signo afectará a los dos términos, ¿no? Entonces, menos por, multiplica a los dos términos ahí adentro. Menos por más, menos e elevado a la x menos y. Menos por menos, más 2. Entonces, esto quedará derivada parcial de z con respecto a x igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0. Y quedaría 1 sobre delta de x por, ¿qué sobraría aquí? Vamos separando, vamos simplificando. Voy simplificando. El más 2 menos 2 se va. Quedaría ¿qué? Quedaría e elevado a delta de x por e elevado a x menos y. Menos e elevado a la, aquí quedaría x menos y. Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a factorizar, se convierte en el factor común, ¿ya? El factor común sería esto, e a la x menos y, e a la x menos y. Factorizamos ese factor común, desarrollamos algebraicamente. Parcial de z con respecto a la variable x será igual
al límite cuando el incremento de x tiende a 0, factorizo e elevado a la x menos y, voy a sacar adelante. ¿Qué es lo que me va a quedar adentro? Y adentro, si estoy factorizando esto, estoy sacando afuera, ¿qué me sobraría? Sobraría e a la delta de x. ¿Qué sobraría en este otro término? Factorizamos e a la x menos y, e a la x menos y. Sacamos esto aquí adelante, sobraría e a la delta de x. Bien, entonces factorizamos e a la x, y aquí se sobreentiende que queda 1. Queda del e a la delta de x menos una unidad. Y este delta de x estoy colocando de aquí, estoy metiendo aquí adentro, porque está la variable ahí. ¿Ya? Estaba aquí a denominador, entonces al denominador tiene que entrar. Ya en lo que quedaría e a la delta de x menos 1. E a la x quedaría factorizado. Ahora, estos son límites exponenciales que hemos visto en anteriores clases. Este límite exponencial se salvan con límites fundamentales, en este caso con e base e. El límite cuando x tiende, la variable tiende a 0, de e a la variable menos 1 sobre la misma variable, esto es igual a 1. Eso es un límite fundamental de los límites exponenciales que hemos mencionado anteriormente. Entonces, tenemos que llegar a este límite fundamental para salvar este límite exponencial, de manera siempre y cuando que la variable tienda a 0. Ya límite cuando x tiende a 0 de e elevado a la variable si menos 1, si esa variable divide acá, e a la variable menos 1 sobre la misma variable es una unidad. Si no son iguales, habría que aumentar. En este caso cumple esa propiedad, si se dan cuenta, cumple esa propiedad. Límite cuando delta de x, la variable es delta de x, no es x, delta de x tiende a 0, cumple cuando tiende a 0. De e a la variable menos 1 sobre la misma variable, esto automáticamente se convierte en una unidad por este límite fundamental. Entonces quedaría como, esto va a ser igual a la derivada parcial de z respecto a x, va a quedar límite cuando delta de x tiende a 0, quedaría 1 esto, 1 por e a la x menos y sigue siendo e a la x menos y. Listo, una vez que hacemos cumplir límites fundamentales, evaluamos. Evaluar, ¿qué significa? Reemplazar en cada variable delta de x, yo debo reemplazar. Como no queda nada de variable de delta de x acá, entonces esto es una constante. Solo en cada delta de x se reemplaza 0. Como no hay, entonces decimos que el límite de una constante va a seguir siendo a la misma constante. Sigue siendo e elevado a x menos y. No hay donde reemplazar. Entonces, por último, yo digo derivada parcial de z respecto a x será igual e elevado a la x menos y. Esa es la derivada parcial respecto a la variable x. Esto es la primera derivada parcial. Parcial respecto a x. Hemos utilizado los límites para encontrar esa derivada por definición cuando tiende a 0. Bien, ahora háganlo ustedes lo mismito, pero respecto a la variable y. La fórmula va a variar aquí nomás. Aquí va a decir z respecto a y. Va a variar ahí nomás. Aquí va a decir respecto a y la variable. Cuando delta de y tiende a 0, sobre 1 sobre delta de y, aquí a x es constante, y es y más delta de y. Entonces, van a hacer ustedes ahorita ese ejercicio. Igualito que yo acabo de hacer, lo mismo se hace, solamente respecto a la variable y. ¿Ya? Derivada parcial de z con respecto a la variable y, cuando el delta de y tiende a 0, de 1 sobre delta de y, 1 sobre delta de y de 1, x es constante, punto y coma, y más delta de y.
Ahora, en cada delta de y, ustedes reemplacen, ya en cada, la variable ya no es x, y. En cada y, ustedes reemplacen en este y, en ese y. En cada y reemplacen y más delta de y. Aquí va a quedar e a la x, x va a ser constante, va a mantener e a la x menos, en vez de y, colocan entre paréntesis y más delta de y. Luego menos 2 menos la función, tal como está. Lo único aquí va a variar. Ya, aquí va a variar. Ya, entonces, derivada parcial de z con respecto a la variable y, cuando delta de y tiende a 0, de 1 sobre delta de y de la fórmula viene eso, por e. En x va a mantener x. En cada menos, x es constante, menos. En cada y reemplazan y más delta de y. En cada y reemplazan esto. Entre paréntesis ahí. Porque es negativo por delante. Y menos 2. Menos la función. Listo. A partir de aquí trabajen. Ya, delta de y, cuando tiende a ser 1 sobre delta de y por e elevado. En cada x en cada y de la función estoy reemplazando y más delta de y. X es constante. Queda x menos por más, menos y, menos por más, menos delta de y va a quedar. Ese menos 2 de la función, menos la función normal, sin aumentar nada. Entre paréntesis, menos por más, menos e. Y a partir de aquí desarrollen, jóvenes. Hasta allá les ayudé. Ya. Resuelvan ahí, eso, a partir de ahí sigan los mismos pasos, desarrollen hasta obtenerme este resultado, ¿ya? La derivada parcial derivada parcial de z respecto a la variable y va a ser igual a menos e elevado a la x menos y. Eso va a ser el resultado. A eso tienen que llegar. Trabajen, a ver, el que llega primero me avisa. Eso es la derivada parcial de z con respecto a y por definición. Con respecto a y. Ya les ayudé harto aquí. A partir de aquí, ustedes desarrollen tal como hice acá, hacen cumplir este límite fundamental y al final va a quedar menos e a la x menos y. Esos dos serían las primeras derivadas respecto a la variable, de la derivada parcial respecto a x, ¿sacaron o no sacaron? Bien, a ver, completamos conmigo. Entonces decimos la derivada, ya está reemplazado, ¿no? Disociamos la derivada parcial de z con respecto a y, derivada parcial de z con respecto a y, cuando el incremento en y tiende a 0 de 1 sobre delta de y. Primeramente tendrían que disociar aquí, ¿no? Disociamos menos por más, menos y. Menos por más, menos. Al mismo tiempo aplicamos la propiedad de potenciación. Aquí quedaría, lo que me interesa es la variable. Entonces aquí va a quedar así. Ya vamos disociando. Delta de y a la menos por más, menos quedaría aquí, menos. Menos delta de y por e elevado a x menos por más, menos y. Así quedaría disociado. Aquí menos 2 mantiene menos por más, menos e. Menos por menos, más 2. Y entonces simplificamos más 2 menos 2 se simplifica. Aquí quedaría menos e elevado a la delta de y menos e elevado a delta de y, e elevado a la menos delta de y por e a la x menos y. Menos 2 más 2 se simplifica, queda menos esto. Factorizamos. Factorizan e elevado a la x menos y tal como está. ¿Qué es lo que sobraría aquí adentro? Bien, si factorizamos e a la x menos y aquí adelante, ¿qué me va a sobrar aquí? Me va a sobrar e elevado a la menos delta de y. E elevado a la menos delta de y. Menos, si voy a sacar esto aquí adelante, va a quedar, se sobreentiende que queda una unidad por delante. Dividido este delta de y que estaba acá, de la fórmula, voy a introducir aquí adentro porque está de variable ahí, delta de y.
Listo, ahí quedó. Ahora hacemos cumplir esta propiedad de límites fundamentales, porque es límites exponenciales. Límite cuando la variable tiende, cuando delta de y tiende a cero. Límite cuando la variable delta de y tiende a cero. Límite exponencial porque la variable está en el exponente. Debe cumplir esto. Límite cuando tiende a cero de e a la variable menos 1 sobre la misma variable es 1. Entonces, para que esto se haga 1, tiende a 0. Está bien, delta de y tiende a 0. ¿Será que esto es igual al de abajo? Tiene que ser igual. E a la variable menos 1 sobre la misma variable, esto se hará 1. ¿Qué es lo que faltaría ahí? Falta el signo menos, no es igualito. Por lo tanto, como falta menos, tengo que llegar a igualar. Coloco signo menos. Pero ese signo menos no estoy aumentando. Al aumentar debo quitarlo. ¿Y cómo voy a quitar? Como estoy aumentando, dividiendo, debo quitar multiplicando. Como menos 1. Estuviera aumentando, se sobreentiende 1. Menos 1 por este menos 1 se va a volver más. Ahora sí, recién cumple la condición del límite fundamental esta. ¿Ya? Límite cuando delta de y tiende a 0 de e a la variable menos 1 sobre la misma variable. Sobre la misma variable, todo este conjunto se hace 1 por este límite fundamental. Entonces quedaría, todo este es 1 por menos 1, menos 1, menos por más de aquí, aquí sería menos, ¿no? 1 por menos 1, menos 1 por e, menos e elevado a la x menos y. Entonces, eso quedaría. Ahora, evaluamos, reemplazamos en cada delta de y 0, como no hay delta de y, el límite de una constante va a seguir siendo la misma constante, sigue siendo e elevado a la menos e a x menos y. Ya eso quedaría. Por último, la derivada parcial de z con respecto a y será igual menos por e a la menos x menos y. Eso, de ahí viene. Ya lo resolví. Sin querer queriendo. Tenían que resolver ustedes. Hallar hallar las derivadas parciales por definición. Tarea, jóvenes, trabajen. Lo mismo, aquí van a conjugar. Cuando es raíz, los límites se resuelven mediante la conjugada cuando son raíces, ¿no? Derivada parcial de z con respecto a x será igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x por raíz cuadrada. En cada x se pone, en cada x respecto a x se pone x más delta de x. Entonces quedaría aquí x más delta de x. Por delante hay 2. 2, en vez de x, estoy reemplazando x más delta de x. Menos y. Menos la función, ¿no? Menos sin aumentar. No estoy anotando la fórmula, ya lo saben. Menos la función normal. Menos 2x menos y. Listo, ahí tenemos planteado. Ahora, como estos son límites irracionales, los límites irracionales se resuelven mediante la conjugada. Para nosotros esto es igual término A, término B. Y la conjugada consiste en formar diferencia de cuadrado perfecto para simplificar raíz cuadrada. Y esto es igual a menos B por A más B. Siempre nos va a dar el A menos B. Lo que tenemos que aumentar es A más B. Para nosotros siempre en límites nos va a dar A menos B. En indeterminaciones, salvo que no tenga indeterminación. Aumentamos, multiplicamos A más B con signo cambiado para que los dos formen diferencia de cuadrado. Por, quedaría raíz cuadrada de 2x más delta de x menos y más raíz de x menos y. Estoy aumentando este mismo, pero con signo positivo. Al aumentar estoy alterando. Para no alterar debo quitarlo. ¿Y cómo se quita? Dividiendo con la misma cantidad.
En ese consiste la conjugada. Tienen que aumentar arriba y abajo. 2x más delta de x menos y más raíz de x menos y. Listo. Acabo de desarrollar para salvar ese límite la conjugada. Ya, de aquí hasta aquí. Entonces, tendrían el límite de derivada parcial de z con respecto a x será igual, límite cuando delta de x tiende a 0, de 1 sobre delta de x. El producto del numerador se convierte en diferencia de cuadrados. A menos b por a más b es igual a al cuadrado más b al cuadrado. A para nosotros era raíz de 2x más delta de x menos y. Al cuadrado menos b al cuadrado. B para nosotros era raíz de 2x menos y al cuadrado. Dividido entre 1 por el denominador sigue siendo el denominador. No hay nada que hacer. Sigue siendo 2x más delta de x menos y más raíz de 2x menos y. Ya, eso sería realizar la conjugada. La conjugada se realiza para eliminar el exponente de las raíces. Entonces, ¿qué quedaría si una vez simplificado? La derivada parcial respecto a x será igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x por... Queda el argumento, al mismo tiempo voy a separar. Quedaría 2x más 2 delta de x menos y arriba, abajo, digo, el argumento. Aquí adentro, al desaparecer raíz, este signo menos va a afectar menos por más, menos 2x. Menos por menos, más y. Eso quedaría lo de arriba. Mientras en el denominador va a seguir permaneciendo tal como está. No lo voy a anotar, así nomás voy a poner. Va a seguir manteniendo. Y luego reducimos términos semejantes. Reduciendo términos semejantes. Más 2x menos 2x se va. Menos y más y se va. Siempre los que no tengan, los que no presentan delta, la variable en este caso delta de x, siempre se va a simplificar los términos que no tengan delta de x. Entonces, ¿qué sobraría? Sobraría la derivada parcial de z respecto a x, el límite cuando delta de x tiende a 0, quedaría 1 sobre delta de x por, aquí adentro quedaría solito 2 delta de x arriba. Y abajo sigue siendo las dos raíces, más esto. Ahora simplificamos. ¿Cuál puedo simplificar? Simplifico delta de x, delta de x. Si factorizo, igual iba a simplificar. Entonces, quedaría ¿qué? Solo quedaría derivada parcial de z respecto a x al límite cuando el incremento tiende a 0. Arriba quedaría 1 por 2, solito 2. Abajo quedaría estos dos raíces. Quedaría raíz de 2x más delta de x menos y quedaría más raíz de x menos y. El objetivo es eliminar delta de x. Eliminar esta delta de x de la fórmula. Ya, esta delta de x viene de la fórmula. Mientras que no se elimina este delta de x de la fórmula, mientras que no desaparece, va a seguir siendo indeterminado. Una vez que se simplificó, ya hay límite y ese límite va a ser nuestra derivada de primera derivada parcial. Ya, una vez que se simplificó ese delta de x, ya evaluamos. Evaluar significa en cada delta de x reemplazo 0. Tendríamos 2 es constante, mantienen más. Raíz 2x más 0 que vale delta de x menos y.
más raíz de x menos y. No hay donde, solo se reemplaza en cada delta de x, ¿ya? Entonces, esto vamos a obtener, vamos a tener derivada parcial respecto a x, quedaría 2 solito arriba, abajo quedaría raíz de x más 0 es x por 2, 2x solito quedaría 2x adentro, menos y que está más allácito, más raíz de x menos y. Esto será igual 2 solito arriba, abajo, semejantes, términos semejantes, ¿no? Se suman los términos semejantes, se queda, aquí hay 1, aquí hay 1. 1 más 1 va a quedar 2 veces de raíz de x menos y. Ahora vamos a conjugar o vamos a simplificar. Se puede conjugar, racionalizar el denominador. 2 con 2 se va, arriba queda una unidad y abajo quedaría solito x menos y. Ya, entonces esta es la primera derivada. La derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual a 1 sobre raíz de x menos y. Bien, eso sería el límite de esa función y ese límite es mi primera derivada. Ahora, ustedes obtengan la primera derivada respecto a x. Ya, eso hacen ya como tarea. Vamos a quedar aquí. Ya, ustedes me van a determinar derivada parcial de z con respecto a la variable y. Y el resultado va a quedar menos 2 sobre 2 veces de raíz de x, 2x menos y. Así va a quedar el resultado respecto a y. Ustedes hacen en su casita esa tarea.